Señor. Recuerda, añádete a los seguidores para mayor apoyo a esta radio. Bendiciones, familia, que el Señor me les bendiga y será con el favor de Dios hasta el siguiente tiempo. Bendiciones. Reciba este regalo que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Hoy el Espíritu Santo de Dios me apremia decirte, de parte del corazón de Dios, este poderoso mensaje de salvación, que Dios te ha perdonado todos tus pecados. Tómate un momento para escuchar este poderoso mensaje de salvación que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Efectivamente, si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida con miras a las desobediencias, pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham, para quien era la promesa. Y fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador Moisés, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Es que no sabéis, hermanos? Hablo a los entendidos en leyes, que el hombre está bajo el dominio de la ley solo mientras vive, pero ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. La mujer casada está atada por la ley al marido mientras éste vive, pero si muere el marido, queda desligada de la ley del matrimonio. Por consiguiente,
Mientras vive el marido, será adúltera si se une con otro hombre. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del matrimonio y no es adúltera si se une con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley en la persona de Cristo, y deben de saber que los muertos no tienen más conciencia, ni pueden hacer bien, ni pueden hacer mal, a fin de pertenecer a otro, al resucitado de entre los muertos, para que produzcamos frutos para Dios. Ningún ser mortal, si no reconoce que es digno de muerte, puede producir frutos, porque es el Espíritu Santo de Dios quien produce los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad, fe, templanza. Y como está escrito, contra tales cosas no hay ley. ¿Queremos decir con esto que la ley es pecado? De ninguna manera. Aunque yo no conocía el pecado, sino por la ley. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, apoyándose en el mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado sin la ley está muerto. En un tiempo en que no había ley, yo estaba vivo. Yo estaba en tiempo pasado. Pero cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo quedé muerto. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida me trajo la muerte. Ahora sí puede comprender qué significa: ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Porque el pecado, apoyándose en el mandamiento, me engañó y me causó la muerte. Pero ahora, al morir a la ley a la cual estábamos sujetos, hemos quedado libres para servir a Dios, no conforme a la letra de la vieja ley, sino conforme a la nueva vida del Espíritu. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino. De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo puso como la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón. ¿Y qué esperas tú? Para tomar a tu cordero, Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Abel era pastor de ovejas, quiso ofrecerle una ofrenda a Dios. Trajo el cordero más gordo y lo puso en sacrificio, y su ofrenda fue agradable delante de Dios, que hoy muerto da testimonio que su ofrenda ha sido agradable delante de Dios. Pero mayor es nuestra ofrenda que el de Abel, porque estamos hoy ofreciendo el cordero que Dios nos ha provisto, cuya sangre nos consigue el perdón de pecados, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera. Más bien la colocamos en su verdadero lugar, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por ti. Y Cristo
no murió como muere cualquier mortal. Él tuvo la muerte de un maldito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y si Cristo fue colgado en un madero y murió por ti, ahora te pregunto, ¿tú pudiste cumplir la ley? Porque Deuteronomio 28 dice, y aconteciere que si escuchares la voz del Señor y pusieres por obra todos sus mandamientos, te alcanzarán estas bendiciones. Pero también está escrito en Deuteronomio 28:15, pero aconteciere que si no los hicieres, también te alcanzarán todas estas maldiciones. Y Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por ti. Gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. Hablemos pues de Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué fue lo novedoso en él? Abraham fue justo ante Dios, y si lo hubiera conseguido por sus obras, podría ostentar sus méritos, pero no los tiene ante Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, quien se lo tomó en cuenta para hacerlo justo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees tú que tus pecados fueron pagados por Él? Porque la paga del pecado es muerte, pero Él gustó la muerte por ti. Es por ello que nosotros venimos anunciando este mensaje poderoso de salvación. Ciertamente, Él es una piedra preciosa para los que creen, pero también es roca que hace caer, porque muchos tropiezan en el Cordero de Dios. Cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, a ti que no pudiste guardar la ley, que fuiste un adúltero, un ladrón, un asesino, un idólatra, un hechicero, un codicioso, un avaro, un celoso, un enojado, pero tú crees que el castigo que te mereces fue ejecutado en el Cordero de Dios, y crees que Jesús es tu Señor y Salvador. Vea lo maravilloso que es Dios para contigo. Pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Eres justo delante de Dios si tú crees en Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Quiénes no pueden heredar el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No cometan el error, está escrito, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los avaros, ni los contenciosos, ni los desobedientes, ni los desleales heredarán el reino de Dios. Pero eso es para que medites y reconozcas que sos culpable delante de Dios, porque solo por ser carne y sangre no puedes heredar el reino de Dios, a menos que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, que puedas reconocer que eres digno de muerte. Y cuando te das cuenta que mereces morir, pues entonces debes darte cuenta, y en esa cruz el que debería de estar colgado soy yo. Ahora con toda confianza dile, a la verdad, este hombre nada malo ha hecho, mas yo, que soy pecador, merezco estar en este lugar. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Este es el amor de Dios. De cierto te digo, que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el